El 15 de enero de 2017 pasará a la historia. Por primera vez, el discurso de apertura del Foro Económico Mundial de Davos está a cargo de un presidente chino, Xi Jinping. Un suceso extraordinario. El líder del país comunista más grande del mundo logra darles a las élites empresariales una lección en materia de libre comercio. 我们要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易。 Ese fue un gran logro comunicativo, ya que los chinos son cualquier cosa menos defensores del libre comercio ilimitado. China está tomando impulso, enfatizando la superioridad del modelo chino. Xi Jinping es un líder muy inteligente. Aprovecha cada oportunidad. Tan pronto como haya un espacio libre, él lo ocupará. Cuando Xi Jinping habla ante la ONU o viaja a África, acapara la atención porque posee el atractivo de un gran líder. Impulsado por la atención internacional, Xi Jinping revela sus verdaderos objetivos. 倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。 No debemos olvidar que Chongguo no significa imperio del medio, sino centro del mundo. En marzo de 2018, para sorpresa de todos, Xi anunció que cambiaría la constitución para convertirse en presidente vitalicio. Esto lo convirtió en el primer líder chino en ejercer los mismos poderes que alguna vez tuvo Mao Zedong. Es una alianza entre un sistema dictatorial y Silicon Valley. Una amenaza para la civilización global. Se trata del líder chino que mayor uso ha hecho de la cultura del secretismo. La diplomacia de Xi Jinping respecto al COVID funciona así. Primero, ocultarlo, y luego negarlo hasta encontrar una posición, una estrategia que finalmente resulta aplicada. El confinamiento no impide que la topadora china acabe con los uigures. Esto será parte de la historia china y el estigma de Xi Jinping. Durante la crisis del coronavirus, Xi Jinping acordona a China y huye hacia adelante. Intensifica la represión contra el movimiento democrático de Hong Kong y los uigures en Xinjiang, así como las amenazas militares contra Taiwán. Los europeos esconden la cabeza en la arena, porque ven el conflicto con Taiwán como un conflicto local. Pero un conflicto con Taiwán tendría consecuencias globales, porque los estadounidenses intervendrían. Nunca antes China había sido tan poderosa y autoritaria. Nunca antes los chinos habían alterado el equilibrio global de tal manera. ¿Quién es Xi Jinping? ¿De dónde viene? ¿Y qué mundo planea para nosotros? Un año tras la aparición del coronavirus, con el mundo entero aún en crisis y buscando el origen del virus, el presidente chino Xi Jinping se muestra triunfal. 我们书写了抗疫史诗。中国迄今已向150多个国家提供抗疫援助，积极支持并参与疫苗国际合作。中国将继续同各国分享疫情防控有益经验。我国在世界主要经济体中率先实现正增长。
En este museo de Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia, se presenta a Xi Jinping como el héroe de una victoria histórica. Un líder modélico al frente de una lucha mundial. Xi Jinping quiere demostrar que China ha ascendido al rango de superpotencia y que el modelo chino, el sistema chino, puede competir con Occidente o incluso reemplazarlo. El objetivo de China es claro, y el de Xi Jinping aún más. La crisis del coronavirus se usa para demostrar el poder del modelo chino y que este modelo es capaz de proteger a la población sin dañar la economía. Clínicas construidas rápidamente de la nada. Duras medidas de confinamiento y cuarentena. Además de un férreo seguimiento y testeos masivos obligatorios. Gracias a estas medidas, Xi Jinping asegura haber sacado a China de la crisis y vuelto a poner al país en la senda del crecimiento. Con un confinamiento se frena la propagación del virus, claro, pero no sabemos cuántas personas estuvieron encerradas. Sin duda, el área de Wuhan, que tiene 90 millones de habitantes, más que toda Francia. ¿Pueden imaginarse a 67 millones de franceses encerrados durante un año? En esta exposición en honor a Xi Jinping, no se mencionan ni los miles de muertos por el coronavirus en China, ni el controvertido origen del virus, ni la fecha de los primeros casos. También se mantienen en secreto las muchas decenas de periodistas civiles desaparecidos, detenidos o encarcelados, que con sus videos quisieron informar al inicio de la crisis sobre la agresividad del virus o la precaria situación del sistema. Dado que hay mucho en juego para el gobierno chino, cuando éste encuentra informaciones que podrían comprometerlo y cuestionar la narrativa oficial, las hace desaparecer. El objetivo es resaltar los éxitos de China y encubrir posibles errores. China pretende pasar de ser potencialmente responsable de esta pandemia a convertirse en salvadora, entre comillas, de la comunidad mundial. Xi Jinping ha ganado la lucha contra el virus. ¿Pero a qué precio para los chinos y la población mundial? ¿Y en nombre de qué ideología? Quizá su gestión de la crisis del coronavirus sea el reflejo perfecto de su visión del mundo y del legado que ha jurado defender. Para entender este legado, hay que entender al Partido Comunista Chino. Xi Jinping se unió a él como quien se une a una orden religiosa. Después de su elección como secretario general del partido, acudió a la histórica sede de su Congreso Fundacional de 1921 para realizar un juramento solemne en presencia de los famosos padres del comunismo chino. Xi Jinping es un servidor de los objetivos del partido, prácticamente como un sacerdote católico. Está extraordinariamente capacitado para esta tarea. Forma parte de un sistema ideológico que cree que su momento ha llegado. Xi Jinping ha dejado claro que el comunismo es la única verdad y que no debería implementarse solo en China, sino extenderse por todo el mundo. Xi Jinping es de forma vitalicia el líder del partido comunista más grande del mundo. Gobierna a más de 90 millones de miembros y antepone a todo la lealtad al partido y por lo tanto a sí mismo.
Lo que más me impresiona de Xi Jinping es su personalidad amable, sonriente y abierta. Pero todo eso es solo una fachada. Es una mano de hierro en un guante de terciopelo. Pocos meses tras tomar el poder a finales de 2012, cayó su primera máscara. Sus opositores le presentaron a la prensa un documento confidencial en el que Xi Jinping resumía sus ideas. Poco después de asumir el cargo, Xi Jinping hizo circular muy discretamente un documento conocido como Documento número 9. Nos enteramos de ello en primavera de 2013. Se trataba de un ataque violento a las ideas liberales. Xi Jinping advierte en él sobre las fuerzas extranjeras hostiles y presenta una lista de las 7 ideas occidentales más peligrosas para China, incluidas la democracia, los derechos humanos universales y la libertad de prensa. El documento número 9 presenta por primera vez los valores que defiende Xi Jinping. Su publicación contribuyó a romper las ilusiones que algunos tenían sobre Xi Jinping. Queda claro que su principal enemigo son las denominadas fuerzas extranjeras enemigas. ¿Qué significa esto? Significa que el peligro parte de los valores universales, de la democracia libre, de modo que el peligro es Occidente. Aquí en el extranjero apenas nos percatamos de que la propaganda china nos critica a diario, juzgando nuestros valores y tratando de combatir los ideales políticos en los que creemos. Nos encontramos en una guerra ideológica abierta que no percibimos porque no estamos en China y no hablamos chino. Las claves de esta guerra ideológica y de la personalidad y la motivación del presidente chino radican en su historia personal. Una historia que forma parte de la historia universal. Al igual que la China comunista, Xi Jinping también tuvo una infancia y una juventud de lo más agitadas. Xi Jinping es lo que se llama un príncipe rojo, nacido en las élites del Partido Comunista. Su padre, Xi Zhongxun, fue compañero de Mao Zedong y formó parte de la primera generación de líderes de la República Popular China. Xi Jinping pasó los primeros años de su vida en el seno de la élite comunista, en un ala del Palacio Imperial. Es hijo del alto funcionario del partido Xi Zhongxun. En su juventud fue un privilegiado. Asistió a una de las mejores escuelas de Pekín. Pero también sufrió. Se dice que su padre era un hombre duro que le ordenaba tomar baños fríos y era muy estricto con él. En 1962, Xi Jinping, que entonces tenía 9 años, vive el colapso político y social de su familia. Mao acusa a su padre de conspirar contra el partido. Es el comienzo de una gran purga que culminará en la Revolución Cultural. Su padre es perseguido y obligado a realizar una autocrítica pública en asambleas masivas. El joven Xi Jinping es degradado de príncipe privilegiado a traidor. En estas sesiones de autocrítica, tiene que denunciar a su propio padre y sufre en carne propia la brutalidad de los guardias rojos. Un martirio del que su biografía oficial no dice ni una palabra, pero que tendrá un impacto duradero en la personalidad del futuro presidente. En una entrevista para una revista china en 2000, se presenta como un sobreviviente. Los guardias rojos me dijeron 100 veces que me fusilarían. Amenazaron con ejecutarme antes de ponerme a leer citas de Mao de la mañana a la noche. Con 9 años,
Todavía no entiende lo que le está pasando. Como su padre es condenado por contrarrevolucionario, tiene que mostrarse aún más comunista y revolucionario que los demás si quiere sobrevivir. Para demostrar que es un buen hijo de Mao, redobla sus esfuerzos en el estudio de las obras de Mao. Memoriza sus discursos hasta que el legado de Mao está tan arraigado en él que ya no salen otras palabras de su boca. Xi se enfrenta a un dilema. Puede repudiar a su padre y sobrevivir, o renegar del partido y correr el riesgo de ser ejecutado. Creo que se ha juzgado mal el impacto que tuvo en Xi la suspensión y la cesantía de su padre. Se temía que pudiera guardar rencor contra el Partido Comunista, pero de hecho no fue así en absoluto. Hay dos clases de hijos: los que buscan algún tipo de venganza y los que buscan la redención. Él tenía la voluntad de enmendar lo sucedido, de borrar esa vergonzosa mancha. Como su padre fue tratado con enorme crueldad durante la Revolución Cultural, el hijo jura no volverse nunca como él. Toma como modelo a Mao Zedong. No quiere sufrir el mismo destino que su padre. Algunos años más tarde, Xi Jinping sufre un segundo trauma durante la Revolución Cultural. Al igual que millones de otros jóvenes intelectuales, es enviado al campo, donde Mao hace que conozcan la dura escuela campesina. Xi Jinping es enviado a un pequeño pueblo en la cuenca del río Amarillo, una región seca y extremadamente pobre. La reputación de su padre lo persigue y es tildado de enemigo del pueblo. Durante la Revolución Cultural, varios millones de personas mueren por agotamiento, inanición o epidemias. Miles, como la hermana mayor de Xi, terminan suicidándose. Sin embargo, Xi Jinping sobrevive a este martirio. Para usar un concepto comprensible en Occidente, esto puede compararse con el fenómeno psicológico del síndrome de Estocolmo, en el que un rehén se pone del lado de sus captores. Como ya no quiere ser una víctima, adopta la mentalidad de sus captores. Xi Jinping llegó a la conclusión de que tenía que tomar el poder para nunca volver a ser una víctima. Por ese motivo, adoptó los métodos de Mao Zedong. Hoy prácticamente podemos decir que es un pequeño Mao. Al regresar del exilio, Xi Jinping está decidido a triunfar sobre la historia y restaurar el honor de su familia. Tiene 22 años y un solo objetivo: una carrera en la política. Con la ayuda de un amigo que falsifica su expediente y de este modo borra el pasado de su padre, Xi Jinping obtiene finalmente el carnet del partido que el PSC le había negado antes hasta 9 veces. Cuando fui al campo a los 15 años, estaba asustado y perturbado. Cuando regresé a casa a los 22 años, tenía un propósito claro ante mí y estaba lleno de confianza. Solo superando todas estas pruebas, Xi Jinping pudo convertirse en el tercer gran héroe del Partido Comunista Chino, después de Mao Zedong y Deng Xiaoping. Un proverbio dice: solo cuando el hierro se ha sumergido 100 veces en el fuego se convierte por fin en acero. Les aconsejo a todos los países del mundo que sigan el ejemplo de China. No tiene sentido elegir un presidente por votación democrática. En 1979, Xi Jinping se convierte en secretario privado de un alto cargo del Ministerio de Defensa. El joven de 29 años sigue una estrategia muy apreciada por el partido. Empieza desde muy abajo para entonces ascender paso a paso desde la provincia. Es el comienzo de una carrera política que lo llevará a lo más alto.
En general, las camarillas dentro del partido no promueven personalidades fuertes porque son más difíciles de controlar para los antiguos funcionarios del partido, de modo que prefieren a la gente promedio. Xi Jinping fue elegido porque su carrera transcurría de manera muy normal y sin incidentes destacables. Para ganarse la confianza de los altos funcionarios del partido, Xi Jinping se convierte en uno de sus servidores más devotos. Entretanto, contrae matrimonio con Peng Liyuan, una famosa cantante del cuerpo de música del ejército chino, con quien su popularidad aumenta enormemente y contribuye a mejorar su imagen pública. Le gustaba bromear en la prensa china, diciendo que antes era mucho más conocida que él porque cantaba en los coros del Ejército Popular de Liberación. Ella es la tarjeta de presentación de Xi Jinping. Transmite una imagen más amable de su marido. Xi cultiva una imagen progresista y liberal que entusiasma a la gente. En 2007, cuando el partido busca un sucesor para el presidente y secretario general del partido, Hu Jintao, Xi Jinping presenta el perfil ideal. El 15 de noviembre de 2012, Xi ha derrotado a todos sus rivales. Es nombrado secretario general del Partido Comunista y poco después presidente de la República Popular China. Después de culminar su venganza personal, ahora quiere vengar a todo un pueblo y cumplir la gran misión del Partido Comunista. Xi Jinping intenta fusionar la historia imperial y la comunista para darle al régimen comunista una nueva legitimidad, porque ya no tiene ninguna legitimidad revolucionaria como la tuvo bajo Mao, cuyo objetivo era impulsar la revolución para alcanzar el comunismo. Tampoco tiene la legitimidad de Deng Xiaoping, quien les prometió riqueza a los chinos. Ahora debe encontrar una nueva legitimidad y la encuentra en el nacionalismo y en enfatizar lo que constituye la grandeza de un país. Xi Jinping desarrolla un programa común para el pueblo, el sueño chino. Para 2049, cuando la República Popular celebre su centenario, China será la mayor potencia económica y militar del mundo. 中国梦的时代，是我们日益走进世界舞台中央，不断为人类做出更大贡献的时代。 Anteriormente, China había seguido la estrategia de ser lo más discreta posible, progresando sin ser detectada, volando por debajo del radar. Pero Xi Jinping opinaba que el tiempo de la discreción había terminado y China debía ahora luchar públicamente por el liderazgo. Para legitimar su sueño nacionalista, Xi hace rememorar sucesos históricos, como la serie de derrotas que sufrió China en el siglo XIX y los agravios infligidos al país por parte de Occidente cuando las guerras del opio aceleraron la caída del imperio chino. En aquel entonces, la China imperial había sido humillada por el Reino Unido y otros países europeos y obligada a abrir su mercado al comercio de opio. Millones de chinos se volvieron adictos. Este fue el comienzo de las guerras del opio, que terminaron con los denominados tratados desiguales. China perdió territorios estratégicamente importantes como Hong Kong o puertos como Shanghái, y tuvo que ver cómo las tropas francesas y británicas destruían su palacio imperial de verano.
China ha sufrido muchas derrotas y humillaciones como resultado de numerosas guerras de agresión que terminaron con la ocupación y conquista de nuestro país y el establecimiento de puertos extranjeros. Diría que el sentimiento de humillación ante toda esta agresión exterior está muy arraigado entre los chinos. El sueño chino se basa en la agresión occidental. De modo que es necesario reconstruir nuestro país y hacerlo más fuerte. Queremos volver a la grandeza del imperio chino. Para recuperar este poder imperial, Xi Jinping ha elaborado un plan para la gran reunificación de China. Un proyecto que pretende establecer una unidad tanto territorial como étnica e ideológica. En el sueño chino de Xi Jinping, en su China, habrá una sola identidad, sin ninguna diferenciación. Las diferencias no serán toleradas. El primer paso en esta unificación es la asimilación forzada de los uigures, en su mayoría musulmanes, en la vasta región de Xinjiang. Otro objetivo es alinear políticamente a Hong Kong, donde Xi Jinping quiere poner fin al movimiento democrático. Finalmente, el presidente sueña con apoderarse de la isla de Taiwán, independiente de facto desde hace más de 70 años. Para hacer realidad el sueño chino, Xi Jinping exige que el pueblo se someta a su plan y lo siga como a un profeta para conquistar juntos el mundo. Xi Jinping es el gran líder que tiene una misión que cumplir. En sus ojos vemos a un hombre que cree en el destino, y eso lo hace aún más aterrador. Para él, el guión de esta historia ya está escrito. Es imposible que China fracase. Para perfeccionar este guión, Xi Jinping cuenta con la ayuda de uno de sus más leales colaboradores, Ban Hunin, un veterano funcionario del partido. Como asesor político de los dos últimos presidentes, conoce el funcionamiento del aparato del partido mejor que nadie. Será él quien ayude a Xi Jinping a redactar una nueva ideología y un plan de desarrollo global para China. Ban Hunin ha pasado mucho tiempo ocupándose de la cuestión de si China debería tomar un camino democrático o totalitario. Con estas consideraciones, ha tenido la mayor influencia en Xi Jinping. En su opinión, el desarrollo económico y político solo puede lograrse a través de un período de totalitarismo y estabilidad. El progreso social y político puede esperar. Esa es su idea básica. Este brillante teórico convence a Xi Jinping de que China necesita un liderazgo autoritario. Para fortalecer su poder, Xi Jinping lanza una gran campaña anticorrupción. La caza de moscas y tigres. Nombre de una campaña de purga de la era de Mao, que abarca todas las clases sociales. Parte de la población está contenta con la campaña anticorrupción y se alegra de que los funcionarios corruptos sean castigados y expuestos públicamente, como ya había sucedido durante la Revolución Cultural. La mayoría de los chinos siguen queriendo un hombre fuerte a quien puedan venerar como a un buen emperador. Para ellos, Xi Jinping es un buen emperador porque lucha contra la corrupción y por la prosperidad del pueblo. Xi Jinping utiliza esta lucha contra la corrupción para deshacerse de sus oponentes políticos. Para consolidar su poder, tuvo que destruir las estructuras políticas existentes. La lucha contra la corrupción es la forma más efectiva de eliminar a un oponente político, ya que todas las grandes familias son corruptas. En China es muy fácil condenar a alguien por corrupción.
170 ministros y viceministros, 4.000 oficiales del ejército y alrededor de 100 generales son encarcelados o devueltos a la senda correcta de algún otro modo. Durante la campaña anticorrupción, más de 1,5 millones de funcionarios del partido terminaron en prisión. Junto con sus familias, esto corresponde a la población de un pequeño país. Esto muestra en qué clase de dictador despiadado se ha convertido Xi Jinping. Xi le envía a la sociedad china un mensaje claro: no se tolerarán las desviaciones de la ideología del partido. Las confesiones públicas de los delincuentes son transmitidas por televisión. Con esta purga, el país cierra filas rápidamente y está listo para apoyar a Xi Jinping en su histórica misión. En este video de propaganda, Xi revela la primera fase de su plan: la construcción de una nueva ruta de la seda. Un gigantesco proyecto que pretende expandirse por todo el planeta en beneficio de la humanidad. Es la primera vez que un presidente chino lanza un proyecto tan colosal fuera de su país. Xi Jinping invierte el equivalente a $1 billón en la construcción de vías férreas, puertos y rutas marítimas. Primero en Asia, para completar la deficiente infraestructura del continente, y luego en Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica. Un proyecto sin precedentes en la historia de la humanidad. El objetivo principal es acelerar el comercio para vender todos los productos chinos en un tiempo récord y asegurar el crecimiento. El proyecto de la Ruta de la Seda es parte de una estrategia para eludir a las potencias occidentales con el fin de erosionar gradualmente su esfera de influencia en el mundo, desde Asia Central, pasando por Pakistán, hasta África Central. El proyecto de la Ruta de la Seda es una importante visión estratégica para el presidente Xi Jinping. Es un plan a largo plazo. Estados Unidos y otros países occidentales no tienen un plan a largo plazo, ni para ellos ni para China. Xi Jinping ofrece a los países más pobres el dinero que necesitan para construir nuevas infraestructuras. Unos 60 países aceptan la invitación. También Sri Lanka, uno de los primeros países en aceptar el préstamo de Xi para construir un enorme puerto en el sur de la isla. Sri Lanka y su pueblo se han beneficiado enormemente de la construcción de este puerto. Sri Lanka se está convirtiendo ahora en un puerto de tránsito activo y muy rentable. Creo que el presidente Xi Jinping predica una visión de futuro en la que todos los países podrían beneficiarse de un enorme desarrollo, sin que ninguno de ellos se quede atrás. Sin embargo, a pesar de la promesa de beneficio común de Xi Jinping, Sri Lanka no puede pagar su crédito, que es demasiado caro. China le ofrece entonces un nuevo contrato y una reestructuración de la deuda. En lugar de aceptar dinero, Pekín ofreció asumir el control de las actividades portuarias durante 99 años. Este es un ejemplo de un país que tiene que renunciar a parte de su soberanía sobre una infraestructura importante. El sueño chino de Xi se convierte así en una pesadilla para el pueblo de Sri Lanka, que no solo perderá su puerto durante 99 años, sino también los puestos de trabajo en la zona industrial adyacente de 60 kilómetros cuadrados.
A pesar de algunas protestas, Xi Jinping continúa su camino hacia Europa y los países económicamente desarrollados. Solo cambian los acuerdos y las tácticas. En primer lugar, compra infraestructuras estratégicamente importantes como el puerto griego del Pireo o parte del aeropuerto de Toulouse. Inicialmente, los gobiernos europeos tienden la alfombra roja para Xi Jinping y se apresuran a reunirse con él para asegurarse la inversión china. Es un animal político moderno. Es autoritario, pero también puede ser sociable. Estrecha manos y tiene empatía, algo que todavía está tratando de mejorar. Es un político moderno del siglo XXI. Es un proyecto chino para los chinos, pero también para todos los demás. En él hay espacio para nosotros, pero por supuesto que esto corresponde a los objetivos chinos. El proyecto Ruta de la Seda tiene como objetivo crear un continente, Eurasia. Básicamente es una asociación entre Asia y Europa, y la Ruta de la Seda es la columna vertebral de este nuevo continente. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el centro del mundo, pero ahora Eurasia debe convertirse en el centro del mundo. Fueron los alemanes los primeros en dar la voz de alarma en septiembre de 2016, tras la adquisición de KUKA AG, el buque insignia de la industria robótica alemana. En febrero de 2018, en una rueda de prensa sobre la seguridad en Europa, el ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, se deshizo de toda moderación diplomática y criticó públicamente las desventajas del proyecto de la Ruta de la Seda. La iniciativa de una nueva ruta de la seda no es lo que creen algunos en Alemania, un recuerdo sentimental de Marco Polo, sino que representa el intento de establecer un sistema integral para moldear el mundo de acuerdo con los intereses chinos. Ya hace tiempo que no se trata solo de la economía. China está desarrollando un sistema integral alternativo a Occidente, que no se basa en la libertad, la democracia y los derechos humanos individuales como nuestro modelo. Por supuesto que los chinos quieren más influencia, eso no puede negarse. Pero también lo admiten. De eso no tenemos duda. La única respuesta es la unidad. Si Europa continúa dividida, China lógicamente encontrará socios. En 2018, China ya controla el 10% de las actividades portuarias europeas. Para algunos países europeos, la dependencia económica de China se está convirtiendo en una verdadera dependencia política. Grecia se convierte en el primer caballo de Troya de Xi Jinping en la Unión Europea. Grecia fue uno de los principales receptores de las inversiones chinas. Hoy el puerto del Pireo es chino. A principios de 2018, por primera vez, Europa no pudo presentar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en China al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque este fue vetado por Grecia. Pueden usar su poder económico para evitar las críticas a su propio régimen. Lo que quieren exportar es influencia. Y su principal objetivo es el silencio. No solo quieren evitar críticas desagradables, sino que también quieren aprobación para su política internacional. Fuera de Europa, Xi Jinping ha invertido principalmente en Australia, en todos los niveles de la sociedad. Australia y Nueva Zelanda se han convertido en una especie de laboratorio donde los chinos prueban métodos para infiltrarse en países democráticos. Para ello usan una vieja estrategia de influencia política desarrollada por el Partido Comunista Chino. La estrategia del Frente Unido de la Internacional Comunista consiste en atraer para sus fines y neutralizar a las fuerzas no comunistas. Estas son compradas y se convierten así en aliadas de la causa comunista. China mueve todas las palancas para influir en las políticas internas de sus socios extranjeros. La influencia china es omnipresente en el comercio, en la sociedad civil y en las universidades.
Influyen en la población china en el extranjero y financian las campañas electorales de los candidatos favorables a China. A fines de 2017, una profunda crisis política sacude a Australia, provocando la destitución de un senador sobornado por China. China logró ganarse a varios legisladores, sobornándolos para que adoptasen posiciones favorables a China en temas delicados en los que los chinos necesitan aliados. Tras el escándalo de esta infiltración política, las relaciones entre China y Australia sufrieron un deterioro. Australia tomó numerosas medidas. Por ejemplo, se restringió la financiación a partidos desde el extranjero y se impidió que Huawei participara en la expansión de la red 5G en Australia. En mayo de 2020, las tensiones entre los dos países alcanzan su punto máximo cuando Australia solicita una investigación internacional e independiente en China sobre el origen del coronavirus. Los chinos reaccionan inmediatamente cancelando el 10% de sus importaciones desde Australia. En Europa, Xi Jinping es más cauteloso. Aquí mantiene una red de políticos pro-China que transmiten una imagen positiva del país a Occidente. Un ejemplo es el ex primer ministro británico Cameron, quien cuenta ahora con un puesto gerencial en un fondo de inversión que financia el proyecto Ruta de la Seda. No sé a cuánto asciende su salario mensual, pero debe ser considerable. El Partido Comunista Chino mantiene relaciones con políticos de todo el mundo, también en Francia. En el caso de Jean-Pierre Raffarin, esto es evidente. Es un vocero de China. Promueve las relaciones amistosas entre Francia y China. Defiendo los intereses de Francia, pero no lo hago como ciertos ideólogos ciegos que no ven el lugar que ya ocupa China. Hace 10 años, Estados Unidos era nuestro aliado. Yo pronostico que en 20 años diremos que nuestro aliado es China. En el continente africano es donde la estrategia de Xi Jinping más éxito tiene. Todos los años, desde que llegó al poder, ha realizado giras para reunirse con líderes africanos y promover personalmente su modelo político, al que llama la solución china. Un modelo en el que el primer derecho humano es el derecho al desarrollo económico. Inicialmente, los chinos llegaron a África en busca de materias primas. Xi Jinping ha añadido ahora otra dimensión, la dimensión del modelo chino. Su mensaje es: miren, en 30 años hemos logrado superar la pobreza y convertirnos en la segunda economía más grande del mundo. No seguimos el camino occidental y no abrimos nuestro sistema político a la democracia, pero somos ricos y tenemos un gran desarrollo. De modo que este sistema es exitoso y ustedes pueden usar esta solución china. Esta es una especie de capitalismo autoritario con un fuerte papel del Estado y mucho capital de inversión. Y este modelo es bien recibido. Es evidente que China es extremadamente popular en África. Desde 2013, Xi Jinping ha prestado más de 120.000 millones de dólares a países africanos.
invierte en todas las áreas de la sociedad, desde el puente más largo de África hasta hospitales y escuelas. China se ha convertido en el principal socio comercial del continente africano. Para conquistar los mercados, Xi Jinping les ofrece a sus amigos africanos acuerdos mucho más pragmáticos que los países occidentales. Hablamos de regímenes autoritarios y los grandes bancos internacionales no prestan dinero a los dictadores. China, por otro lado, sí. Para Xi Jinping, el jefe de Estado ideal es alguien lo suficientemente autoritario como para usar la fuerza para garantizar la estabilidad, pero que por otro lado también sea muy pragmático para promover el desarrollo económico y dejarle a la sociedad aire para respirar. Para acercarse a los estados africanos, Xi Jinping compara su propio modelo con el de los antiguos colonizadores de África y se presenta como el defensor de los pueblos africanos frente al imperialismo occidental. 共同的奋斗历程，让中非人民结下了深厚的友谊。其根本原因就在于双方。 Con la llegada al poder de Xi, China adopta una postura ideológica mucho más ofensiva. Los chinos hacen todo lo posible por señalar los defectos de las democracias occidentales, a las que llaman democracias liberales. China quiere demostrar que sus políticas son mucho más propicias para el desarrollo económico. China utiliza sus relaciones para interferir en la política interna de muchos países africanos. Eso es lo nuevo de la presencia china. En poco menos de una década, Xi Jinping ha logrado establecer asociaciones económicas y políticas con más de la mitad de los países africanos. Para asegurar su comercio con África y sus inversiones, Xi Jinping cruza un límite que ninguno de sus predecesores se había atrevido a cruzar. En Djibouti, en el este de África, en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, hace construir la primera base militar china en el extranjero. Su apertura el 1 de agosto de 2017 sorprende al mundo entero. Es particularmente sorprendente la velocidad con la que los chinos se establecieron en Djibouti. La base se construyó en poco menos de un año. Antes, Pekín había negado durante mucho tiempo querer abrir una base militar en el extranjero, argumentando que nunca imitarían el modelo estadounidense. Esto sorprendió a todos porque Djibouti es un país diminuto y está lleno de tropas occidentales, estadounidenses, franceses, italianos y japoneses. Allí todos se vigilan entre sí. Xi Jinping envió a Djibouti un contingente de varios miles de efectivos. Su objetivo a futuro es desempeñar un papel importante en la seguridad del continente africano. La base militar de China en Djibouti despertó una gran atención internacional. Estoy seguro de que probablemente no se habría construido si el presidente fuese otro y no Xi Jinping. Históricamente, China siempre ha criticado las bases extranjeras de Estados Unidos, explicando que China nunca haría algo así, y sin embargo ahora lo están haciendo. Deberíamos prepararnos para ver cada vez más este tipo de comportamiento en el futuro. Xi Jinping sueña con un ejército de clase mundial. Él piensa como Mao, que todo poder proviene del cañón de un arma. Desde que Xi está en el poder, las demostraciones de fuerza han ido en aumento. En la plaza de Tiananmen, lleva a cabo los mayores desfiles militares que la República Popular haya visto jamás.
Para demostrar que está bien encaminado para recuperarse de su déficit tecnológico, presenta nuevas armas nucleares disuasorias y misiles supersónicos revolucionarios capaces de volar bajo los radares estadounidenses y de destruir satélites enemigos. En solo 4 años, China construyó una flota de barcos y submarinos tan poderosa como la Armada Francesa. El presidente Xi ha prometido construir un ejército de clase mundial. Eso significa que será el ejército más fuerte del mundo, más incluso que el de los Estados Unidos. Sin duda, para 2049, nuestro poder militar superará al de los Estados Unidos. Paradójicamente, el modelo de China es el Satanás estadounidense, el imperialismo estadounidense. Copian a los estadounidenses en todas las áreas. El 3 de enero de 2018, 7.000 soldados se presentan para el discurso de Año Nuevo del presidente. Este es transmitido en 4.000 cuarteles de toda China. 要坚持领导带头，以上率下，坚持实战实训，连战连训，发扬一不怕苦，二不怕死的战斗精神。我宣誓，我宣誓，我做中国共产党的领导，全心全意为人民服务，我做别人，坚守敌人，坚守顽强，不怕牺牲，不恋上帝的人，时刻准备战斗，绝不叛逆军队，誓死保卫祖国。 Es probable que veamos un ejército chino cada vez más poderoso, más ofensivo y más centrado en el extranjero. El mundo debe prepararse para este desafío. Al sur de China, en el mar de China Meridional y el Pacífico, Xi Jinping pretende evidenciar su poderío militar haciendo demostraciones de fuerza cerca de las bases estadounidenses, que han tenido una enorme presencia en la región desde la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó el Pacífico y rodeó China. No deberían haberlo hecho. Eso es insidioso. En 20 años habremos forzado a Estados Unidos a retirar todos sus buques de guerra de esta región del Pacífico. Desde 2012, Xi ha puesto la mira en las aguas territoriales e islas de sus vecinos. Esto implica países como Japón, Filipinas, Malasia y Vietnam. Xi reclama un derecho histórico sobre prácticamente todo el mar de China meridional. A fines de 2017 se intensifican las tensiones, cuando Xi construye bases militares en las islas Spratly y despliega allí misiles y aviones de combate. Los estadounidenses se sienten traicionados. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa en Washington, ¿van a establecer bases militares en estas islas? Su respuesta fue no. Pero sí construyeron instalaciones militares en estas islas, lo que no es una buena señal. En el transcurso de unos meses, se construyeron numerosas edificaciones en pequeñas islas artificiales. Y todo el mundo se preguntó, ¿para qué? ¿Qué está pasando aquí? Poco a poco, Xi Jinping ha establecido una base militar en el mar meridional de China.
Con este fin, varios arrecifes en las islas Spratly fueron expandidos artificialmente para albergar bases aéreas y navales y se avanzó en la militarización de las islas Paracel. Todo esto contradice fallos de tribunales internacionales como el veredicto de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que Pekín se niega a aceptar. Es una política de hechos consumados. A principios de 2021 se completaron los preparativos para la anexión de la isla de Taiwán. 统一是历史大势，是正道；台独是历史逆流，是绝路。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 Estas maniobras de desembarco del ejército chino tienen lugar justo frente a la isla de Taiwán. Este problema existe desde hace ya demasiado tiempo. China debería haberse unificado con Taiwán ya en 1949. En mi opinión, la única solución es una guerra con Taiwán, una guerra de reunificación. La unificación con Taiwán es esencial para Xi Jinping. Este objetivo está ahora en el centro de la narrativa nacional que difunde el Partido Comunista. Para el Partido Comunista Chino, Taiwán es un contramodelo intolerable. Es una prueba para todos los chinos de que un futuro diferente, un sistema político diferente y la democratización de la sociedad china son algo posible. En esta base militar de la región de Mongolia Interior, el ejército chino incluso parece haber construido una réplica del Palacio Presidencial de Taiwán para practicar diversos escenarios de ataque. Desde principios de 2021, Xi Jinping ha estado enviando cada vez más aviones de combate y bombarderos a la zona de defensa aérea de Taiwán. Taiwan is clearly one of their ambitions, not only on the development, the numbers of ships, aircraft, rockets, etc., that they've put in the field, but the way they're advancing those capabilities as well. And I think the threat is manifest during this decade. In fact, in the next 6 years. Desde 1979, Washington está obligado por ley a proteger a Taiwán en caso de una invasión china. De modo que en esta región del mundo, el enfrentamiento entre las dos superpotencias del siglo XXI amenaza con un recrudecimiento. Fortalecido por su poder militar, Xi Jinping se prepara ahora para desafiar a Occidente en las organizaciones internacionales y crear un nuevo orden mundial. Para ello cuenta con la nueva influencia de su propia cumbre, la de la Organización de la Cooperación de Shanghái. En junio de 2018, la cumbre de Xi Jinping coincide con la reunión del G7, que reúne a las principales democracias del mundo. De modo que los instrumentos de influencia china son el proyecto de la Ruta de la Seda, la estrategia económica, una fuerte influencia política que llega hasta la costa de África y una alianza político-militar, la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto tiene sentido, ya que de este modo surge un sistema centrado en China, sin precedentes en los tiempos modernos, y que representa una verdadera contraparte al orden mundial que Estados Unidos ha construido desde la Segunda Guerra Mundial. Xi Jinping preside la cumbre. A su lado, su fiel amigo Vladimir Putin, quien ha sido expulsado del círculo del G7. También están presentes las 4 repúblicas autoritarias de Asia Central y sobre todo 2 nuevos miembros, India y Pakistán, 2 potencias nucleares rivales a las que Xi Jinping ha sabido convencer para su causa.
本次会议是上合组织扩员后8个成员国领导人齐聚一堂的首次峰会，具有历史性意义。随着成员国数量增加，我们的力量进一步壮大，地区各国人民和国际社会对我们的关注和期待越来越多。Al ganarse también a países como Irán y Turquía como futuros socios y prometer escucharlos, Xi Jinping le otorga a su cumbre internacional una legitimidad innegable. La estrategia de Xi Jinping para imponer un nuevo orden mundial consiste en caminar sobre dos piernas, como habría dicho Mao. Por un lado, se esfuerza por tener más influencia en las organizaciones multilaterales existentes y, por otro lado, crea nuevas organizaciones que no están influenciadas por Occidente, sino por China, y que corresponden ideológicamente a los intereses y valores de la República Popular. ¿Qué mejor manera hay de neutralizar una gran institución que crear sus propias organizaciones para ejercer presión por su parte? En Europa existe un ejemplo absolutamente grotesco de esto: el establecimiento de la cumbre anual 16+1, con China de un lado y 11 países de Europa Central y del Este, todos miembros de la Unión Europea del otro. Además, incluye 5 países no pertenecientes a la Unión Europea, por lo que son más vulnerables a la influencia de China. Esto preocupó mucho a la Unión Europea por el riesgo de fragmentación existente. En todo el mundo hay más de 180 organizaciones dirigidas por chinos y relacionadas con la Ruta de la Seda. Compiten con el sistema de las Naciones Unidas y esto a algunos les parece genial. Xi Jinping sueña con imponer su nuevo orden mundial a expensas de Europa y Estados Unidos. Para ello propone construir una gran unidad global, con China en el centro. La gran unidad global significa que todos los pueblos del mundo formen una gran familia y disfruten de la misma prosperidad, seguridad y felicidad. Al contrario que en el mundo de hoy, donde solo Estados Unidos gobierna sobre todos los demás, como un tigre devorando ovejas. El partido siempre promete un futuro brillante y perspectivas maravillosas, pero detrás hay un cálculo muy chino. Desde tiempos de Mao, China ha soñado con construir un mundo comunista utópico. El mundo de Xi Jinping se basa en una promesa central: riqueza para todos. Sin embargo, para lograr sus objetivos, toda la sociedad debe estar alineada, sin oposición. Xi Jinping sueña con un mundo bajo su control. Lo mismo se aplica a los medios de comunicación, a los que visita regularmente para recordarles que son, ante todo, la voz de China. Él les dice a todos, su familia es el Partido Comunista. No olviden que están aquí para servir a esta familia. Los periodistas no deben investigar e informar, sino seguir la agenda que les dicta el Departamento de Propaganda del partido. Para la prensa china, la era de Xi Jinping es la peor en 40 años. Ahora, en la prensa, rara vez se encuentran hechos, y mucho menos alguna declaración crítica. Xi Jinping ha hecho añicos toda esperanza de democratizar el país. Ya sean declaraciones de opinión políticas, manifestaciones, preferencias sexuales o religión, todo está controlado. Cualquier violación de la ideología del Partido Comunista es un delito penal. Cualquier paso en falso, por pequeño que resulte, es castigado.
El número de presos políticos asciende a cientos de miles. Hoy en día Internet y las redes sociales son estrictamente controlados. Por ejemplo, cualquiera que critique a Xi Jinping en el servicio de mensajería chino WeChat es arrestado de inmediato. Exactamente esto le sucedió a esta joven después de publicar este video en las redes sociales en julio de 2018. El video se extiende en las redes sociales y luego es borrado. El mismo día, la joven todavía alcanza a fotografiar a la policía frente a su puerta. Después desaparece. Moralmente, el partido es muy pragmático. El 99% de la población está bien y el porcentaje restante tiene que desaparecer. Por el contrario, las sociedades occidentales nos medimos por cómo tratamos a los delincuentes o a los marginados, pero para el Partido Comunista Chino esto es solo un daño colateral. Estas personas son tratadas con crueldad. Las medidas represivas tomadas por Xi desde que llegó al poder, con una creciente censura en los medios e Internet, así como medidas contra los abogados de derechos humanos y otros activistas, parecen ser consideradas por él como un mal necesario. Cree que cualquier cosa que desafíe al gobierno del Partido Comunista debe ser reprimida brutalmente. Desde que asumió el poder, Xi Jinping también ataca a Hong Kong, algo que ningún presidente antes se había atrevido a hacer. Este enclave semidemocrático, vestigio de la época colonial británica, había estado protegido hasta entonces por el Estado de Derecho. Ahora ve sus libertades cada vez más restringidas. Xi Jinping está dispuesto a hacer cualquier cosa para imponer sus pretensiones sobre Hong Kong. En 2019 introdujo una ley que permite a las autoridades de Hong Kong extraditar a activistas prodemocráticos a Pekín bajo cualquier pretexto posible. Este intento desencadena una ola sin precedentes de protestas prodemocráticas. Xi quiere eliminar este cáncer de Hong Kong lo antes posible. Es una crisis muy grave que podría escalar. Todo aquello en lo que se ha fundado la sociedad de Hong Kong durante las últimas décadas, libre enseñanza, libertad de prensa, derechos democráticos y especialmente el derecho al voto, todos estos valores están siendo cuestionados. En 2020, Xi Jinping utilizó la crisis del coronavirus para que la Asamblea Popular Nacional aprobase una ley de seguridad que permitía arrestar y sentenciar a líderes del movimiento pro-democracia. La ley china se aplica cada vez más también en Hong Kong. Pekín está en proceso de anexionar Hong Kong. El sistema de justicia ha sufrido un gran daño. Ahora tenemos un poder judicial que se ha convertido en instrumento del Partido Comunista para reprimir a los demócratas. Hong Kong es como un niño indefenso que está siendo asfixiado por una gran serpiente. Hong Kong está cada vez más bajo un control totalitario. La represión se ha vuelto brutal. Muchos hongkoneses han optado por huir al extranjero, porque es la única forma de resistencia que les ha quedado. Una segunda ley hace posible introducir parlamentarios pro-Pekín en el Parlamento de Hong Kong, ya que los candidatos considerados antipatrióticos por la policía ya no pueden presentarse a las elecciones. Han inventado algo genial que conocemos de Rusia, un comité independiente, obviamente formado por el Partido Comunista Chino, que selecciona a los candidatos. Ahora ya ni siquiera tienen que falsear las elecciones. El problema de Hong Kong no se limita a solo esta ciudad. Creo que en Hong Kong se está librando una batalla entre Occidente y China, entre democracia y dictadura. Si pierde Hong Kong,
pierde todo Occidente, todo el mundo democrático y libre. Xi Jinping cree en una nación china unida en el patriotismo y la lealtad al partido. En esta sociedad también deben ser incorporadas en la cultura dominante todas las minorías religiosas, voluntariamente o por la fuerza. En Xinjiang, en el oeste de China, viven más de 10 millones de uigures musulmanes de habla túrquica que representan un problema para Xi Jinping. En esta región conquistada por Mao en 1950, los uigures aún sueñan con la independencia. En 2014, tras una oleada de enfrentamientos y ataques al Estado chino, Xi Jinping decide solucionar el problema de una vez por todas. En el más absoluto secreto, desarrolla un plan muy preciso para subyugar a las minorías musulmanas de la región. En 2014, Xi Jinping visitó la región uigur. Salió en todos los medios, especialmente su visita al ejército, donde inspeccionó los instrumentos de tortura y subrayó que cualquier amenaza a la unidad del país debe ser erradicada. Como resultado, los uigures fueron demonizados en toda China como un pueblo peligroso que debe ser aislado del resto de la población. Xi Jinping envía a Xinjiang 1 millón de funcionarios chinos. Su misión es vigilar las casas de los uigures, espiar sus hábitos y registrar e informar sobre las más mínimas desviaciones ideológicas o culturales. 500.000 niños habrían sido separados de sus familias. Al mismo tiempo se construyen a toda prisa y en el mayor sigilo más de 300 campos penales. Se trata de campos de reeducación, campos de trabajos forzados y prisiones de alta seguridad. La designación de campamento es un eufemismo. Por supuesto que China no los llama campos, sino hospitales. Cuando se pregunta por el paradero de una persona, la respuesta suele ser: estaba enfermo y tuvo que ir al hospital. Ese es el lenguaje que usan. Consideran a los uigures enfermos, infectados por el virus del Islam. En los campamentos, los uigures son sometidos a un auténtico lavado de cerebro con la intención de erradicar su religión, su idioma y su cultura. Desde 2017, habrían sido internadas al menos 1 millón de personas. Existen testimonios sobre cientos de casos de violaciones y torturas. Los informes disponibles no hablan solo de campos de internamiento, sino también de trabajos forzados y esterilizaciones forzadas. Se trata de la destrucción de un patrimonio cultural y de un control masivo sobre una población. Están violando los derechos humanos y probablemente incurriendo en crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Estados Unidos y los parlamentos británico, canadiense y neerlandés son los primeros en calificar la persecución de los uigures como genocidio. La política actual de Pekín en Xinjiang nos dice algo sobre la personalidad de Xi Jinping. Está dispuesto a aceptar el considerable daño que causa esta política a la imagen exterior de China, pero también a las relaciones entre China y Occidente. Lo cierto es que lo que actualmente están sufriendo los uigures es el mayor internamiento masivo visto por el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que Xi Jinping llegó al poder, Xinjiang también se ha convertido en la región más vigilada del planeta y en un laboratorio de pruebas para toda China. Para garantizar la estabilidad de su régimen, Xi Jinping quiere ser el primer jefe de gobierno del mundo en crear un sistema de control general que vigile toda la vida cotidiana de los ciudadanos. Para esto, actualmente está probando en varias ciudades una tecnología de seguimiento y evaluación, el denominado Sistema de Crédito Social.
Hace algunos años, cuando salía de casa, a menudo me seguía un auto. Eso ha cambiado, porque ahora, gracias a las cámaras y los sistemas de vigilancia, se pueden rastrear absolutamente todos los movimientos. Por ejemplo, saben exactamente dónde he estado hoy. Todo esto se ha perfeccionado. Este gran hermano es ahora omnipresente. Te vigila en todas partes y en cada momento. Es el ojo del gobierno. Un nuevo software de reconocimiento facial relaciona inmediatamente un nombre y datos personales con cada imagen, incluidas las imágenes en movimiento. Oficialmente, todos los chinos están registrados en este software. En China no hay restricciones ni leyes de protección de datos, o no son respetadas. El partido tiene total libertad para hacer lo que antes no podía: analizar la vida privada de los chinos. Cada ciudadano dispone de un capital de 1000 puntos en su cuenta. Por cada acción en su vida privada o profesional, en su cuenta bancaria o en las redes sociales, el sistema le otorga una recompensa o impone una penalización en forma de puntos ganados o perdidos. El sistema de crédito social almacena en un registro datos básicos sobre todos los ciudadanos. De esta manera es posible evaluar si son buenos o malos ciudadanos. Es una maravillosa herramienta de control. También se utiliza para decidir si alguien recibe un permiso para viajar dentro o fuera del país. Si su puntuación es mala porque criticó al presidente en una red social o porque fue indisciplinado en el trabajo, se le excluirá de ciertos trabajos. Entonces no podrá ser maestro, ni policía, ni funcionario del partido, ni gerente de una empresa. Durante su visita a China en mayo de 2018, la canciller federal Angela Merkel expresó una gran preocupación por este nuevo sistema de control social, del que opinaba que incluso superaba la distopía escrita por George Orwell. Este problema decidirá el destino de todo el planeta, porque tarde o temprano los chinos también querrán vender su tecnología en el exterior. Numerosos nuevos medios como Facebook siguen las instrucciones de China. Hace 2 días publiqué en Facebook un texto crítico sobre el Partido Comunista, sin comentarios de odio ni llamados a la violencia. Aún así recibí un mensaje de Facebook en el que se me informaba que mi cuenta era suspendida por 24 horas. Aunque vivo en los Estados Unidos, no puedo criticar abiertamente al Partido Comunista chino. El partido ya ha comenzado a debilitar los derechos humanos y la libertad de expresión en todo el mundo. Una ley aprobada en 2017 obliga a las empresas de telecomunicaciones chinas que operan en el extranjero a cooperar con las agencias de inteligencia chinas y a mantener esta cooperación en secreto. Por temor a ser espiados, Estados Unidos, Suecia y el Reino Unido excluyeron a las empresas chinas en la expansión de sus redes 5G. Xi Jinping, quien desde 2017 es presidente vitalicio, avanza paso a paso en su plan de convertir a China en la mayor potencia económica, tecnológica y militar. Después de haber pasado la prueba, el presidente Xi Jinping es considerado ampliamente un líder muy fuerte, capaz y muy respetado. No queremos perder esta oportunidad. Queremos conservarlo el mayor tiempo posible para que pueda continuar trabajando en beneficio de China y del resto del mundo. Mientras que la mayoría de la población china parece aferrarse al sueño de omnipotencia que Xi Jinping ha prometido hacer realidad,
la comunidad internacional parece haber reconocido el verdadero rostro del presidente chino y de su régimen. Por primera vez, están pidiendo oficialmente que se aclaren los temas más candentes, comenzando por la crisis del coronavirus, que surgió de China y cobró millones de vidas en todo el mundo. Un año y medio después del estallido de esta pandemia mundial, China todavía no ha explicado por qué advirtió tan tarde a la comunidad mundial sobre este virus altamente contagioso y por qué se trazaron pistas equivocadas sobre su origen. Es quizás la primera vez en las últimas 2 o 3 décadas que China lleva a cabo una campaña de desinformación, una campaña de rumores e información errónea, destinada a hacer perder aún más tiempo a los gobiernos extranjeros. Un viaje de investigación de expertos de la OMS a Wuhan es estrictamente controlado por el partido y tampoco tiene éxito. El origen del virus sigue siendo un misterio. La comunidad científica internacional pide a China que divulgue todos los datos sobre todas las hipótesis, incluida la de un posible accidente de laboratorio. As I have said, all hypotheses are on the table and warrant complete and further studies from what I have seen so far. Para China, lógicamente, la teoría de un accidente de laboratorio es extremadamente difícil de aceptar, porque desafiaría toda la narrativa nacional, haciendo que el país pase de salvar al mundo a ser responsable de la pandemia. En la primera reunión entre la administración Biden y el gobierno chino en Alaska en marzo de 2021, el ambiente es más frío que nunca. Today, we'll have an opportunity to discuss key priorities, both domestic and global. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order. 任何诋毁中国社会制度的做法。美国有美国式的民主，中国有中国式的民主。 Es el primer jefe de gobierno de un país poderoso, ya que China es la segunda mayor economía y potencia militar del planeta, que se atreve a romper con lo establecido. Hasta ahora, los regímenes autoritarios siempre habían afirmado respetar los derechos humanos universales. Xi Jinping dice, no, basta con eso. Los derechos humanos no se aplican en China, no es asunto nuestro. No intenten convencernos, lo queremos así. I've known Xi Jinping for a long time. Doesn't have a democratic with a small d bone in his body, but he's a smart guy. Comienza una lucha de poder entre Xi Jinping y Occidente, que llama a todas las democracias a unir fuerzas para hacer frente a China y defender sus valores. En coordinación con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, la Unión Europea impone las primeras sanciones a China desde la masacre de la plaza de Tiananmen contra los responsables de la opresión de los uigures. Il n'y aura pas de changement dans la détermination européenne à vouloir défendre les droits de l'homme et à vouloir répondre aux violations sérieuses et aux abus partout où ils sont commis. Ante las amenazas de Xi Jinping contra Taiwán, Joe Biden, en alianza con Japón, Australia, India y Francia, intensifica las maniobras militares en el Indo-Pacífico. Es un error suponer que un conflicto en el estrecho de Taiwán se limitaría a China y Taiwán. En realidad, sería un conflicto global, o al menos un conflicto con consecuencias globales. Xi Jinping también intensifica los ejercicios militares conjuntos con Rusia y sus nuevos aliados. Antes de la Segunda Guerra Mundial,
El nazismo y el fascismo eran una amenaza para el mundo. Hoy es China la que desafía al mundo democrático con una mezcla de fascismo, autocracia china y totalitarismo tecnológico. Si consideramos que China tiene la segunda economía más grande, la mayor población, el cuarto mayor territorio y el mayor partido autoritario del mundo, queda claro por qué esta es la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial. Si Xi Jinping logra realizar su plan, un régimen autoritario impondrá su voluntad en el mundo.